Un hombre solitario y sin amor, de 71 años, acogió a una mujer semi-inconsciente después de que su marido intentara abandonarla en el pantano. El abuelo Stepan la tumbó boca abajo sobre la mesa y empezó a levantarle el vestido cuando, de repente, ella gritó con todas sus fuerzas. Un vecino irrumpió en la habitación y se quedó paralizado por la sorpresa. Queridos amigos, antes de continuar, por favor, decidnos desde qué parte del mundo nos estáis acompañando. Para nosotros es muy importante saber hasta dónde llegan nuestras historias y a quiénes llegan. No olvidéis darle a me gusta al video y disfrutar de la historia en esta mañana de septiembre. Vera Semenovna se despertó antes de que cantara el gallo. Una sensación inquietante en el pecho, más que dolor, era una sutil inquietud. Le susurraba que algo no iba bien. Permaneció en la cama, escuchando el silencio que ahora llenaba la casa donde 40 años antes había cruzado el umbral por primera vez como una joven novia. Nikolai la había llevado en brazos, como dictaba la tradición, para que su vida juntos fluyera dulcemente como la miel. Ahora, sin embargo, solo el crujir de las viejas tablas del suelo y el tic-tac rítmico de un reloj desgastado marcaban el paso de sus días solitarios. Se levantó mecánicamente y enderezó la fotografía de su marido en la mesita de noche. Nikolai la miraba con severidad desde el retrato, tal y como lo había hecho en vida. Había sido un hombre sólido y práctico. Aunque nunca habían tenido hijos, ella había aprendido a no lamentarse en exceso. Sus vecinos se habían convertido en su familia. Les ayudaban a cosechar patatas, a traer leña o simplemente a sentarse juntos en el porche para compartir historias y compañía. Corrió las cortinas bordadas con gallos y se asomó a la ventana. Su suegra las había cosido a mano. Una densa niebla blanca había descendido sobre el pueblo, tan espesa que apenas se veía la casa de Serioskin al otro lado de la calle. Era raro en septiembre. Normalmente, la bruma matinal se disipaba rápidamente. Hoy parecía como si la propia naturaleza intentara ocultar algo. La casa aún olía ligeramente al desorden del día anterior y a menta seca. Vera encendió la estufa y puso a hervir el samovar, siguiendo el mismo ritual que había compartido con Nikolai durante décadas. Él solía decir, una mañana sin té es como un día sin sol. Ahora bebía sola, utilizando la misma vajilla de porcelana con delicados motivos de rosas, su regalo de boda. Preparó un té fuerte, cortó una rebanada de pan negro, untó miel de la colmena del viejo Fiodor y se sentó a la mesa cubierta con un mantel bordado a mano. Pero la extraña sensación de aprensión no la abandonaba. Su corazón latía irregularmente y le temblaban ligeramente las manos. Se regañó por ser tonta. Probablemente solo era el tiempo. Pero la ansiedad se aferraba a ella. Afuera, los sonidos familiares de la mañana se agitaban. Yuchka, la vaca de los Petrov, mugía desde el establo de Stepan Matveevich. En algún lugar, una puerta se abrió con un chirrido. La vida despertaba, como lo había hecho todos los días durante los últimos 70 años, al menos, desde que Vera tenía memoria. Berezovka había decidido aventurarse en el bosque para recoger hierbas. Era la temporada de la hierba de San Juan, y aún había tiempo para recolectar provisiones antes del largo invierno. Las infusiones de hierba siempre eran útiles. Aunque Vera no tenía hijos, los nietos de los vecinos la llamaban tía Vera, y esperaban con impaciencia los pequeños paquetes que les enviaba desde el pueblo. Se abrigó bien, un cardigan viejo pero resistente, una bufanda de plumón, botas de goma y una cesta tejida que su madre había hecho en su día con enredaderas. Al salir al porche, se encontró con una pared de niebla tan densa que le impedía respirar. El camino que tan bien conocía había desaparecido entre la bruma blanca. Incluso su propio huerto parecía oculto, como un recuerdo difuso visto a través de una gasa. Los tomateros se erigían como centinelas silenciosos. El manzano, con sus frutos caídos, parecía una anciana encorvada por el paso del tiempo. Finalmente, llegó a la casa de Stepan Matveevich. Como de costumbre, estaba sentado en el porche a primera hora de la mañana, alto y delgado, con una barba gris en forma de cuña. Stepan era un hombre tranquilo, de pocas palabras pero muy amable, muy conocido en el pueblo.
Si te dolía la espalda o te dislocabas un brazo, acudías a él. Al igual que su padre antes que él, era un curandero dotado con manos de oro. «Buenos días, Stepan Matveevich», saludó Vera. «Buenos días», respondió él, asintiendo con la cabeza sin levantar la vista mientras tallaba un pequeño objeto en madera, tal vez una cuchara o una espátula para su trabajo de curandero. «¡Qué niebla! No recuerdo que haya estado nunca así», comentó Vera. «Es el tiempo», dijo Stepan con sencillez, sin levantar la mirada. Vera esperaba continuar la conversación, pero estaba claro que él no estaba de humor. Así era él. Hablaba poco, pero sus manos siempre hablaban a través de sus gestos silenciosos y cuidadosos. No hacía mucho. Una mujer de un pueblo cercano había acudido a Stepan en busca de tratamiento para su espalda. Decían que no podía caminar, pero después de una sesión con Stepan, se marchó como si hubiera renacido. «Me voy al bosque a recoger hierbas. Ten cuidado ahí fuera», murmuró sin levantar la vista de su trabajo. Había algo en su voz, apenas perceptible, que hizo que Vera lo observara más de cerca. Pero como siempre, su rostro seguía siendo indescifrable. Quizás solo estaba preocupado, como cualquier aldeano, por la seguridad de uno de los suyos. Vera se dirigió hacia el bosque. Aunque el camino le era familiar, la espesa niebla cubría todo con un manto extraño, casi sobrenatural. Los abedules se alineaban a lo largo del sendero como centinelas pálidos, y sus hojas amarillentas caían con un aroma que presagiaba mal tiempo. En algún lugar cercano, un cuervo solitario graznaba, el único sonido en un mundo por lo demás helado. Cuanto más se alejaba del pueblo, más densa se hacía la niebla, que se adhería a su ropa y le picaba en los ojos. Siguió el sendero bien transitado, pero una creciente inquietud le oprimía el pecho. Algo iba mal. No era el tiempo, ni el día en sí, ni el silencio que la envolvía. Era algo más profundo, algo que no podía nombrar. Se detuvo en una bifurcación familiar del camino. Un sendero conducía a un claro soleado lleno de flores silvestres. El otro se desviaba hacia las tierras bajas pantanosas, un lugar al que pocos se atrevían a entrar. La elección solía ser sencilla. Pero hoy sus pies se movían por voluntad propia, llevándola hacia el pantano, como si una mano invisible la guiara. «¿Qué me está pasando?», susurró Vera. Pero su instinto la empujaba a seguir adelante. En algún lugar de aquella brumosa selva, algo la esperaba, algo que estaba destinada a presenciar. La niebla se espesó y su sensación de temor se intensificó. Pero ella siguió adelante. A sus 70 años, Vera había visto lo suficiente en la vida como para confiar en su voz interior. Y esa voz la conducía ahora hacia lo desconocido. El bosque la recibió con un silencio denso y antinatural. Una quietud otoñal tan absoluta, que el susurro de las hojas entre sí sonaba casi ensordecedor. Incluso los pájaros habían enmudecido, como si se hubieran quedado paralizados por el susto. De vez en cuando, una sola gota de humedad caía sobre el manto de hojas del año anterior, con un sonido amortiguado, como una lágrima que cae sobre una almohada. El camino familiar, por el que había caminado durante décadas, ahora parecía irreconocible. Los puntos de referencia que conocía de memoria, el abedul hueco, el abeto derribado, la roca cubierta de musgo, desaparecieron en la espesa niebla. La niebla era más espesa aquí que en el pueblo, envolviendo los abetos y arrastrándose por el suelo como un sudario viviente. Vera llegó al lugar donde solía recoger salvia, pero algo, una fuerza invisible, la empujó hacia el interior del pantano, más allá de donde ni siquiera los cazadores se atrevían a adentrarse. Los aldeanos solían susurrar que las tierras bajas estaban malditas, que allí había desaparecido gente. Sin embargo, hoy se sentía impulsada a seguir adelante, como si respondiera a una silenciosa petición de ayuda. El bosque se fue quedando cada vez más en silencio. Los pinos se cerraban a su alrededor, reduciendo el espacio entre ellos, y a través de sus troncos Vera podía distinguir el oscuro brillo del agua del pantano. El aire se volvió pesado, cargado del olor a podredumbre y humedad. El suelo bajo sus pies se volvió blando e inestable. Avanzó con cautela por los montículos cubiertos de musgo, agarrándose a las ramas bajas para mantener el equilibrio.
En ese tramo abandonado del bosque apenas unas horas antes, se había producido una tragedia. Víctor siempre había sido débil de espíritu. Incluso en su juventud, había eludido el servicio militar, eludido sus responsabilidades y bebía para aparentar una valentía falsa. En los últimos meses se había desmoronado por completo. Lo habían despedido de su trabajo por su alcoholismo crónico. Estaba ahogado en deudas y atormentado en casa por la silenciosa desaprobación de su esposa. Svetlana nunca gritaba. No lanzaba insultos ni alzaba la voz. En cambio, respondía a sus fracasos con una mirada fija y reprobatoria, y esa silenciosa decepción lo ponía más nervioso que cualquier grito. ¿Otra vez bebiendo?, le preguntaba en voz baja, mientras retiraba otra botella de la mesa. «Déjame en paz», gruñía él en respuesta, convencido de que era culpa de ella que no tuvieran dinero. Ella se negaba a trabajar, afirmaba él. Pero la verdad era que Svetlana trabajaba como limpiadora en la escuela del pueblo por una miseria. Era Víctor quien, tras perder su trabajo, no contribuía en nada y ahogaba su amargura en la bebida, culpando a todos menos a sí mismo por la ruina de su vida. Cada vez que Víctor bebía, pegaba a su mujer. Al principio eran bofetadas, luego pasaron a ser puñetazos. La última vez, casi la mata con un taburete. A la mañana siguiente, con resaca y los ojos legañosos, se fijó en los moratones de la cara de Svetlana y se dio cuenta de que las cosas se estaban descontrolando. Ella acabaría dejándolo, pidiendo el divorcio y exigiéndole una pensión alimenticia, dinero que él no tenía. Fue entonces cuando una idea vil y desesperada se arraigó en su mente nublada por el alcohol. Si Svetlana simplemente desaparecía, no podría quedarse con el apartamento. No podría exigirle pagos y él sería libre. La engañó para que se subiera al coche con el pretexto de una escapada romántica, un picnic en el campo para reconciliarse. Condujo hacia el bosque y luego se desvió por un camino apartado. Svetlana se inquietó al ver que el coche se adentraba cada vez más en el bosque. «Víctor, ya hemos ido demasiado lejos», dijo con suavidad. «Quizás deberíamos parar aquí». «Conozco un sitio», respondió él con voz ronca. «Es precioso, te encantará». La llevó cada vez más lejos, adentrándose en la espesura, hasta que no quedó rastro de ningún camino. Svetlana lo siguió vacilante, con la ansiedad creciendo a cada paso. Aún así, quería creer que él realmente deseaba hacer las paces. Pero cuando se dio cuenta de la trampa que le había tendido, ya era demasiado tarde. Llegaron al borde del pantano. «Cortemos un poco de leña y encendamos un fuego», sugirió Víctor con naturalidad. Cogió un tronco pesado y fingió despejar un lugar para descansar. Svetlana se quedó de espaldas a él, cerca del agua, cuando de repente él se abalanzó sobre ella y la empujó con todas sus fuerzas. Ella cayó directamente al fango. El pánico se apoderó de ella cuando empezó a hundirse. El pantano la atraía como arena movediza. Gritó pidiendo ayuda. Víctor se quedó de pie en la orilla, impasible. Entonces, sin dudarlo, levantó el tronco y la golpeó en la cabeza. Su cuerpo quedó inerte y él se dio la vuelta y se marchó. Regresó a casa, abrió una botella y se fue a dormir. Por la mañana su plan era denunciar su desaparición a la policía. Lo que no había previsto era que Svetlana sobreviviría. El agua helada del pantano la devolvió a la conciencia. Le latía la cabeza y veía doble. Pero una voluntad instintiva y primitiva de vivir se encendió en su interior. Alcanzó una rama que sobresalía del agua, y con gran esfuerzo, se arrastró hasta un montículo resbaladizo. Temblando de frío y dolor, desorientada, luchó por entender dónde estaba. Lo único que recordaba era el golpe de Víctor y la caída y luego nada. Mientras tanto, Vera avanzaba con cautela entre los montículos cubiertos de musgo cuando oyó un sonido apenas audible, a medio camino entre un gemido y un sollozo. Al principio, pensó que podría ser un pájaro. Pero el sonido se repitió y esta vez tenía la cadencia inconfundible de una voz humana. «¿Quién está ahí?», gritó Vera en voz baja. «Silencio». Entonces el sonido se repitió, más débil que antes. Vera lo siguió, abriéndose paso entre las gruesas ramas y pisando con cuidado los troncos húmedos. La niebla era más espesa que nunca, lo que limitaba la visibilidad a unos pocos metros.
Y entonces de repente lo vio. Un pequeño montículo de tierra rodeado de agua oscura y estancada. Sobre él estaba sentada una joven, empapada, desaliñada y temblando. Sus ropas de ciudad estaban cubiertas de suciedad y mugre. Tenía el pelo enmarañado y ensangrentado. Se abrazaba las rodillas y se mecía suavemente como un animal herido. «Dios mío», jadeó con acento agudo Vera. «Niña, ¿cómo has acabado aquí?» La mujer levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos hundidos, llenos de un terror tal que a Vera se le revolvió el estómago. «Ayúdame», susurró la mujer. «Por favor, ayúdame». Vera no lo dudó. Probando con cuidado cada paso, avanzó por el terreno traicionero. «No tengas miedo», dijo con suavidad. «Te sacaremos de aquí». Svetlana apenas podía mantenerse en pie. Veía borroso y le latía la cabeza. No sabía quién era la anciana ni dónde estaba. Lo único que recordaba era el dolor insoportable en todo el cuerpo y un miedo animal que no la había abandonado desde que salió del pantano. Vera se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros temblorosos de la niña. «Iremos despacio», le dijo en voz baja. «Ya nos vamos». El camino de vuelta fue agotador. Svetlana se apoyaba pesadamente en Vera, tropezando con frecuencia y agarrándose la cabeza. Estuvo a punto de caer varias veces, pero Vera la sujetó con paciencia, susurrándole palabras de consuelo. «Eso es, un poco más. Ya casi hemos llegado». Cuando finalmente llegaron al sendero, Svetlana se derrumbó sobre un tocón y se cubrió el rostro con las manos. Unos sollozos silenciosos brotaron de su pecho. Vera se quedó a su lado, sin saber qué hacer a continuación, solo sabiendo que había hecho lo que había que hacer. El pueblo aún estaba lejos y la mujer apenas podía mantenerse en pie. Cuando de repente, como si fuera una señal divina, el sonido de unas ruedas chirriantes rompió el silencio. De la espesa niebla emergió un carro de heno tirado por un robusto caballo bayo. Sentado en la caja de madera estaba Stepan Matveyevich. «Stepan, Dios te ha enviado», gritó Vera. Sin decir palabra, Stepan tiró de las riendas y detuvo el carro. Sus ojos recorrieron la escena, deteniéndose en Svetlana, en la sangre, en su estado. No hizo ninguna pregunta. En cambio, bajó con calma y ayudó a las mujeres a subir al carro. Svetlana se derrumbó sobre el heno y Vera la cubrió suavemente con su bufanda. Aunque estaba inconsciente, el terror que se reflejaba en su rostro comenzó a disiparse. En lo más profundo de su ser, sentía que ahora estaba entre gente amable, gente que no la dejaría sufrir sola. Stepan dirigió el caballo hacia el pueblo. La niebla comenzó a disiparse a su alrededor, como si la propia naturaleza exhalara con alivio. Poco a poco, las siluetas de las casas comenzaron a aparecer en la distancia. «La llevaremos a mi casa», dijo Vera. «Pero allí viven mis hijos y sus esposas. La casa está llena». «Ven con nosotros», asintió Stepan. Comprendía que esta mujer necesitaba algo más que cuidados físicos. Lo que la había llevado a ese pantano no había sido una simple desgracia. Alguien la había abandonado allí deliberadamente y no con buenas intenciones. Su ropa lo decía todo. No era del pueblo y no había entrado en el bosque por voluntad propia. El carro avanzaba traqueteando por el camino del pueblo, y en la parte trasera yacía una mujer a la que el destino había concedido una segunda oportunidad, gracias a aquellos que aún sabían escuchar el dolor ajeno y tender una mano con compasión. Cuando llegaron a la casa de Stepan, la niebla se había disipado por completo. El sol otoñal se abría paso entre las nubes dispersas, bañando los tejados del pueblo con una cálida luz dorada. Había amanecido un nuevo día, trayendo consigo una sensación de esperanza. La casa de Stepan les recibió con el reconfortante aroma de las hierbas secas y la madera envejecida. Svetlana cruzó el umbral, aferrándose a su mano firme. Por primera vez en muchas horas, sintió un atisbo de seguridad. Las paredes de la casa parecían respirar, hechas de gruesos troncos oscurecidos por el tiempo que, sin duda, habían permanecido en pie durante generaciones. «Entra, no seas tímida», dijo Stepan con dulzura, ayudándola a quitarse la chaqueta empapada. En el interior, el calor fue inmediato. Los troncos secos crepitaban en la estufa
y la suave luz de una lámpara de queroseno parpadeaba en las paredes de madera, proyectando sombras que bailaban con una vida tranquila. Había un calor único y reconfortante en la penumbra. Del techo colgaban racimos de hierbas, hierba de San Juan, orégano, menta, tomillo. Su aroma picante y medicinal llenaba la habitación, calmando y purificando. En un rincón tranquilo, bajo un icono de San Nicolás el Taumaturgo, una pequeña lámpara parpadeaba en silencio. Alfombras y esteras tejidas a mano, hechas hace mucho tiempo por la madre de Stepan en un telar, cubrían el suelo de madera. Svetlana estaba sentada en un banco cubierto con una manta tejida a mano. Solo ahora se daba cuenta de lo violentamente que seguía temblando, no solo por el frío, sino por el trauma que se había alojado en lo más profundo de sus huesos. Cada pequeño ruido la hacía estremecerse. Cada movimiento desencadenaba una nueva ola de pánico. «Tienes que cambiarte», le dijo Stepan, entregándole una camisa limpia y un par de pantalones abrigados. «Así vas a morir». La ropa era de hombre, demasiado grande, pero estaba seca, recién lavada y desprendía un aroma limpio a jabón y hierbas del campo. Svetlana se colocó detrás de la mampara y comenzó el doloroso proceso de desvestirse. Sus manos se negaban a obedecerle. La cabeza le daba vueltas. En el pequeño espejo, un rostro pálido y desconocido la miraba fijamente, magullado, con los ojos muy abiertos, atormentado. Cuando regresó, Stepan ya estaba extendiendo una sábana blanca limpia. Junto a la mesa había unas curiosas herramientas de madera, tablas lisas, pequeños martillos y objetos que parecían rodillos. Para alguien acostumbrado a la ciudad, aquel conjunto resultaba extraño, incluso vagamente amenazador. «Túmbate boca abajo», le indicó Stepan. «Vera espera fuera, en el patio». Svetlana dudó. Sus pensamientos seguían confusos y no conseguía entender a aquel hombre desconocido ni aquellos extraños instrumentos. «¿Y si quería hacerle daño?» «He dicho que te tumbes», repitió Stepan con firmeza tranquila. Se arremangó y le levantó la camisa con delicadeza. Svetlana obedeció y cerró los ojos. Las manos de Stepan se deslizaron por su espalda, hombros y cuello. Sus dedos eran fuertes, pero inesperadamente suaves, precisos y expertos. Instintivamente localizó los nudos de dolor, distinguiendo entre moratones y lesiones más graves. «Tienes la columna muy afectada», murmuró. «Pero te duele, lo que significa que estás viva. No tienes nada roto». De un armario cercano, sacó un frasco de tintura oscura y se humedeció las manos con ella. El aroma era intenso: enebro, mirto de pantano y otras hierbas picantes. Luego tomó una de las tablas de madera y comenzó a golpear suavemente a lo largo de la espalda, localizando los espasmos musculares y liberándolos con cuidado. Al principio era soportable. Svetlana apretó los dientes y se aferró a la sábana. Pero pronto el dolor se intensificó, agudo y consumidor. Gritó e instintivamente trató de levantarse. «Quédate quieta», dijo Stepan con firmeza. «Este es el momento más crítico». Pero cuando el dolor se volvió realmente insoportable, un grito brotó de la garganta de Svetlana. Un sonido que iba más allá de la agonía física. Era el grito de la traición, la angustia y la desesperación. Llevaba el peso de todo lo que había sufrido, el dolor, el abandono, el miedo. La puerta se abrió de un golpe. Vera irrumpió en la habitación como una fuerza de la naturaleza. «Stepan, ¿qué le estás haciendo?», gritó con voz alarmada. Sus ojos se posaron en la figura temblorosa de Svetlana, en las herramientas que Stepan tenía en las manos, en la angustia de la voz de la chica, y el pánico se apoderó de su corazón. ¿Lo había juzgado mal? ¿Había llevado a esta frágil mujer a un curandero o a las manos de un nuevo torturador? «La estoy tratando», respondió Stepan con calma, sin detenerse. «Le estoy ajustando la columna vertebral. Sin esto, nunca volverá a caminar». «¿Tratándola?», espetó Vera. «¿No la oyes gritar?». «Grita porque le duele», dijo Stepan, impasible. «Y le duele porque el daño es grave». Vera se acercó más, observando sus manos. Se movían con precisión, con confianza, como alguien que había hecho esto muchas veces antes. No había violencia, solo concentración. Su expresión denotaba la concentración de un profesional experto que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Lo siento», murmuró Vera, avergonzada por su arrebato. «No se preocupe», dijo Stepan en voz baja.
Lo entiendo. Pero por favor, no interfiera. Este trabajo requiere concentración. Pasaron otros 30 minutos. Con paciencia y meticulosidad, Stepan le masajeó la espalda, le recolocó las vértebras desplazadas y liberó la profunda tensión muscular que había bloqueado su cuerpo y le provocaba tanto dolor. Poco a poco, Svetlana empezó a relajarse. El dolor remitió y fue sustituido por una inesperada oleada de alivio. Por primera vez en meses no sentía pinchazos ni espasmos en la espalda con cada movimiento. Stepan la cubrió con una manta caliente. «Ya está», dijo en voz baja. «Ahora descansa. Mañana necesitarás una sesión más, pero lo peor ya ha pasado». Svetlana se incorporó lentamente y giró la cabeza. Sus movimientos eran más suaves. La rigidez del cuello había remitido. Por primera vez en lo que le pareció una eternidad, su cuerpo respondía a su voluntad. «Gracias», susurró. «Yo. Ni siquiera recuerdo mi nombre». «Lo recordarás», respondió Stepan. Y entonces, como una marea repentina, la memoria volvió. «Me llamo Svetlana. Svetlana Pavlovna». Al recuperar su nombre, también lo hicieron los recuerdos. El rostro de Víctor, sus ojos borrachos, el brutal golpe en la cabeza, el agua helada del pantano, la desesperación, el miedo abrumador. Y por fin, las dos almas bondadosas que la habían salvado de una muerte segura. «Mi marido», dijo con voz temblorosa, «intentó matarme». Las palabras salían lentamente, con dolor. Pero se obligó a pronunciarlas, porque algunas verdades, por devastadoras que sean, deben decirse en voz alta. Les contó todo, las palizas, los ataques de ira de Víctor cuando estaba borracho, cómo la había engañado para llevarla al bosque con la excusa de reconciliarse, cómo la había golpeado y la había dejado morir en el pantano. Vera escuchó en silencio, con expresión cada vez más severa. Stepan no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron con una mirada familiar. Ya había visto esto antes. Los hombres a veces se convertían en bestias, especialmente cuando había alcohol de por medio, pero pocos cruzaban el umbral del asesinato. «Que un hombre así ande suelto por el mundo», murmuró Vera con amargura. «Debes denunciarlo a la policía», añadió Stepan. «Sergei Ivanovich, nuestro agente local, es un hombre justo. Te ayudará. Deberías ir hoy mismo. Pero primero, necesitas descansar y recuperar fuerzas». Svetlana sintió débilmente. Vera se afanó en la cocina. Puso una pesada olla de hierro fundido en la estufa, cortó unas rebanadas de pan de centeno oscuro y abrió un tarro de leche fresca. Era una comida sencilla, típica del campo, pero a Svetlana le supo a la mejor comida del mundo. No había comido en 2 días, quizá más. Tenía el estómago vacío y la cabeza ligera por el agotamiento. Incluso a hablar le costaba un esfuerzo. Afuera, la noche caía suavemente sobre el pueblo. Dentro de la casa se extendía un calor tranquilo. La lámpara de queroseno proyectaba un suave resplandor sobre las manos curtidas y callosas de Stepan y el rostro amable de Vera. Los rasgos pálidos de Svetlana, marcados por el trauma, comenzaron a suavizarse. 3 desconocidos unidos por el destino en un día difícil compartían ahora un techo, un silencio y una frágil paz. «Dormirás aquí», dijo Stepan, señalando la cama amplia y limpia. «Está caliente. Yo dormiré junto a la estufa, como siempre». «No eres una carga para nadie», interrumpió Vera con firmeza. «Una persona necesitada no es una carga. ¿Para qué estamos aquí si no es para ayudarnos?» Arropó a Svetlana con una manta gruesa y cálida y le tocó suavemente la frente. No tenía fiebre. Quizás era algún instinto maternal latente, despertado en una mujer que nunca había tenido hijos. Sin embargo, en este pueblo, había ayudado a criar a toda una generación. Aquí los vecinos eran como una familia. «Descansa ahora», susurró Vera. «Aquí nadie te hará daño». Svetlana cerró los ojos, pero no le costó conciliar el sueño. Habían pasado demasiadas cosas. Tenía miedo de dejarse llevar. Miedo de que Víctor volviera a aparecer en sus sueños o de despertarse y encontrarse de nuevo en el pantano. Pero poco a poco, el calor de la habitación, el aroma de las hierbas secándose y el suave tic-tac del reloj adormecieron sus sentidos. Su cuerpo se relajó y su respiración se hizo más profunda. Por primera vez en meses dejó de lado el miedo. Y así, se durmió. En la cocina,
Vera y Stepan estaban sentados en silencio tomando el té. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero ambos sabían que la vida de aquella mujer había cambiado irrevocablemente y que ahora les correspondía a ellos ayudarla a recuperarla. No porque nadie se lo hubiera pedido, sino porque era lo correcto, porque no había otra forma de vivir. Al amanecer, Svetlana se despertó con el alegre canto de los pájaros fuera de la ventana. Había dormido profundamente, sin pesadillas. Su cuerpo ya no le dolía. Las manos de Stepan habían hecho su trabajo. Se estiró con cautela y luego giró la cabeza. Los movimientos eran fluidos, indoloros, como si estuviera volviendo a aprender a habitar su propio cuerpo. La casa estaba llena del aroma del pan recién hecho y las hierbas recién molidas. Podía oír a Stepan moviéndose por el pasillo, apilando leña. Vivía a la antigua usanza, se levantaba con los gallos y se acostaba con la puesta del sol. Ese ritmo había mantenido durante mucho tiempo la estabilidad del pueblo a pesar de las dificultades del tiempo, y su memoria volvió al principio lentamente, como un río que se descongela. Luego, de golpe, recordó su apellido de soltera, Raya Sanseva. Recordó haber estudiado contabilidad en la escuela técnica. Haber conocido a Víctor en un baile en el club local. En aquel entonces él era diferente, encantador, atento. Le llevaba flores, le hablaba de sueños y del mañana, le prometía todo. Pero la realidad se impuso, el trabajo, las facturas, el cansancio doméstico. Luego llegó la bebida. Primero en los días festivos, luego los fines de semana. Luego todos los días. Con la bebida llegó la ira. Al principio eran gritos. Luego, empujones. En el último año llegó a pegarle. Svetlana lo aguantó todo. ¿A dónde podía ir? El apartamento estaba a su nombre. No tenía dinero, ni familia, ni escapatoria. Sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo. «Ya te has despertado», dijo Stepan al entrar en la habitación con un montón de leña en los brazos. «¿Cómo has dormido?» «Bien», respondió ella en voz baja. Hacía mucho tiempo que no descansaba así. Vera apareció detrás de él con una bandeja con el desayuno, huevos revueltos, leche fresca y pan plano dorado. Una comida modesta, pero que sabía mejor que cualquier plato de restaurante después de años de alimentarse de comida procesada de la ciudad. «Come, querida», dijo Vera sentándose a su lado. Mientras compartían la comida, Svetlana comenzó a hablar, al principio con vacilación. Relató su vida con Víctor, los años de maltrato y aquel horrible día en el bosque. Sus palabras salían lentamente, cargadas de vergüenza. Era doloroso admitir que había soportado tanto sufrimiento durante tanto tiempo. Pero ni Stepan ni Vera la juzgaron. Simplemente la escucharon, en silencio, con atención. «Sin vergüenza», murmuró Stepan cuando ella terminó. «No hay excusa para levantar la mano a tu mujer. Tenemos que llamar a la policía», dijo Vera con firmeza. «Sergei Ivanovich es justo. Nos ayudará». Svetlana dudó con la voz temblorosa por el miedo. «¿Y si no me cree, quién soy yo para ir en contra de mi marido?» «Los moretones aún no han desaparecido», respondió Vera. «Y Stepan y yo estábamos allí, en el pantano. Vimos lo que hizo». «No está sola», Stepan asintió. «Sotov es un buen hombre. Lleva más de 20 años en este distrito. Conoce a la gente y sabe escuchar». Después del desayuno, Vera se fue al consejo del pueblo para llamar a la gente de policía local. El único teléfono de la zona era el del paramédico. Mientras ella estaba fuera, Stepan se quedó con Svetlana y comenzó su segunda sesión de tratamiento. Esta vez, su cuerpo respondió con más facilidad. El dolor se atenuó más rápido. «Pronto te recuperarás», le dijo mientras le frotaba los hombros con su tintura de hierbas. «Solo cuídate, las lesiones como esta no deben tomarse a la ligera». Al mediodía llegó Sergei Ivanovich Sotov, un hombre alto y de hombros anchos, de unos 50 años, con ojos grises perspicaces y entradas en el pelo. Iba impecablemente vestido, con los zapatos lustrados hasta brillar como un espejo. Aunque era claramente un hombre de la ley, no había arrogancia en su comportamiento. «Buenas tardes», dijo, quitándose la gorra con cortesía. «Ha habido un incidente», comenzó Vera. Stepan le dio la bienvenida a la casa y le invitó a sentarse a la mesa. Según la tradición del pueblo, se ofrecía comida a los invitados antes de tratar cualquier asunto. Sotov no rechazó la invitación,
ya que conocía y respetaba las costumbres rurales. Probó la sopa, elogió la cocina de Vera y solo entonces pasaron al tema que les ocupaba. Svetlana volvió a contar su historia con todo detalle, esta vez sin vacilar. Zotov escuchó atentamente, haciendo alguna que otra pregunta aclaratoria y tomando notas en una pequeña libreta de cuero. «¿Dónde están empadronados usted y su marido?», preguntó. «En la ciudad», respondió ella. «Calle Mira, edificio 17, apartamento 43, Víctor Alexeevich Ryazantsev». «Me lo imaginaba», respondió Zotov con severidad. «Ayer denunció su desaparición. Dijo que su mujer se había marchado y no había vuelto. Dijo que estaba preocupado y que la estaba buscando por todas partes». Stepan y Vera intercambiaron miradas cómplices. Tal y como había dicho Svetlana, Víctor estaba tratando de borrar sus huellas haciéndose pasar por un marido preocupado. «¡Qué descaro!», espetó Vera. «Casi la mata y ahora finge que le importa». Zotov asintió. «Volveré a la ciudad y lo detendré. Investigaremos a fondo. Por ahora, Svetlana Pavlovna, quédese aquí. Tomaremos su declaración oficial cuando todo esté seguro». «Pero, ¿y si huye?», preguntó Svetlana en voz baja, con miedo en la voz. «No lo hará», le aseguró Zotov. «Ha presentado una denuncia, tiene que quedarse donde está. Y por lo que he oído no tiene dinero. No tiene a dónde ir». Se levantó y se volvió a poner la gorra. Luego se detuvo. «¿Y si Víctor viene aquí en persona buscándola? Bueno, las noticias vuelan en un pueblo. Alguien podría decir algo. Si pasa algo, llámeme inmediatamente. Le dejaré el número del oficial de guardia». «¿Qué, ahora tenemos que tenerle miedo?», se burló Vera. «¿Un cobarde contra todo el pueblo?». «Cobarde sí», dijo Zotov, «pero desesperado. La desesperación puede ser peligrosa. Creemos que es capaz de más violencia». «No tiene nada que perder». Stepan permaneció en silencio, pero apretó la mandíbula. En su juventud había servido en las fuerzas especiales, algo de lo que rara vez hablaba. Pero si se trataba de proteger la casa, estaría listo. Después de que el oficial se marchara, el día transcurrió lentamente, cargado de expectación. Svetlana pasó los días ayudando a Vera con las tareas domésticas, clasificando patatas, cortando coles para conservarlas durante el invierno. El ritmo constante del trabajo la calmaba, aliviando la tormenta de pensamientos ansiosos. Sus manos recordaban instintivamente las habilidades que había aprendido de niña en el pueblo, durante los veranos que pasaba en la cabaña de su abuela. Mientras tanto, Stepan había encendido la antigua estufa negra de la casa de baños del tipo que utilizaba su abuelo. Le sugirió a Svetlana que se diera un baño de vapor, no solo para limpiar la suciedad del pantano de su cuerpo, sino también para lavar la inmundicia que se había adherido a su alma. Ella aceptó. Después de todo lo que había soportado, ansiaba deshacerse de los recuerdos, especialmente de la sensación de las manos de Víctor. Se bañó lentamente, con la espalda aún dolorida, pero las ramitas de abedul y las infusiones de hierbas que Stepan echaba sobre las piedras calientes hicieron su efecto. Cuando salió de la casa de baños, se sintió renovada, ligera, limpia y por primera vez en mucho tiempo, libre. Durante la cena, la conversación se centró en temas más sencillos: el tiempo, la cosecha, las noticias del pueblo. Stepan mencionó que recientemente había acudido a él una mujer del centro regional en busca de ayuda para su espalda. Los médicos no habían podido hacer nada, pero tras 3 sesiones, él le había devuelto la movilidad. «Son conocimientos ancestrales», dijo con modestia. «Con las manos, puedes sentir dónde está el dolor». «¿Cómo lo has aprendido?», preguntó Svetlana. «Me lo enseñó mi abuelo desde que empecé a andar. Me lo enseñó todo, me lo explicó todo. Luego mi padre continuó con el trabajo. Ahora soy el último. No queda nadie a quien transmitirlo». Había una tristeza silenciosa en su voz. La generación más joven había abandonado hacía tiempo el pueblo para irse a la ciudad. Con los ancianos, las antiguas artesanías y la sabiduría estaban desapareciendo poco a poco. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, niños con pañuelos rojos de pioneros, obreros en las obras del Komsomol, celebraciones del Día de la Victoria, imágenes de una época en la que la gente aún creía en la justicia y en el triunfo del bien sobre el mal. Los muebles también pertenecían a otra época, anterior a la guerra.
robustos, construidos para durar, a diferencia de los muebles desechables de hoy en día, que se rompen al cabo de un año. No te preocupes, dijo Vera con dulzura al notar el silencio pensativo de Svetlana. Todo saldrá bien. Zotov es un hombre honesto. No dejará que el culpable quede libre. Pero, ¿y si el tribunal no le cree?, susurró Svetlana. ¿Y si Víctor afirma que me fui por mi propia voluntad? Incluso podría intentar acusarme de algo. No se saldrá con la suya, dijo Stepan con determinación. Lika ha testificado, y nosotros también. No podrá salir de esta con palabras. Esa noche, Svetlana permaneció despierta durante mucho tiempo, escuchando el crujir de las tablas del suelo, el tic-tac del reloj y el silbido del viento a través de la chimenea. Pensaba en el futuro, en lo que vendría después. Su antigua vida había terminado en aquel pantano. Lo que le deparaba el futuro era aún incierto. Pero el miedo empezaba a desvanecerse. Ahora estaba rodeada de gente buena, gente que no permitiría que le hicieran daño. Gente que le ofrecía su amabilidad sin esperar nada a cambio. Y tal vez, solo tal vez, la justicia prevalecería. Lo que ella no sabía era que la paz no duraría. Al día siguiente, Víctor vendría a buscarla. La semana pasó como una exhalación, como un río que se calma tras las crecidas primaverales, tranquila, estable y sin las terribles oleadas que una vez habían atormentado su alma. Cada mañana, Svetlana se despertaba con una sensación de tranquila incredulidad. ¿Era realmente posible vivir sin miedo? Existir en un mundo en el que ya no se estremecía con cada ruido. Ya no evitaba el contacto visual. Ya no se preparaba para recibir un golpe. 2 semanas más tarde, un jueves, estaba ayudando a Vera a clasificar manzanas para almacenarlas durante el invierno cuando llegó Sergei Ivanovich. El agente de policía local parecía cansado, pero satisfecho, como un hombre que había cumplido con su deber con integridad. El caso ha sido remitido a los tribunales, dijo, quitándose la gorra y sentándose a la mesa. Víctor está detenido en espera de juicio. Se le ha asignado un abogado. Pero el caso es sólido. Hay testigos y pruebas más que suficientes. Svetlana sintió que algo dentro de ella finalmente se liberaba. La tensión que había soportado durante años, la constante sensación de peligro, se desvaneció. Ese capítulo de su vida había terminado. ¿Cuánto tiempo le caerán?, preguntó Vera mientras servía té en tazas de cerámica. ¿Por intento de asesinato? 3, quizá 4 años. Posiblemente más, teniendo en cuenta los repetidos abusos. Svetlana Pavlovna recibirá la documentación del hospital. No necesito ningún documento, dijo Svetlana en voz baja. Es suficiente. Que decida el tribunal. Zotov asintió con comprensión. Como usted quiera. Tenemos lo que necesitamos incluso sin ellos. El testimonio de los testigos es suficiente. ¿Cómo se está adaptando a la vida en el pueblo? Svetlana miró a su alrededor, a la humilde cocina, llena del aroma de las hierbas secas y el pan recién horneado. Echó un vistazo a Vera, que se movía con eficiencia entre la estufa y la mesa, y a Stepan, que tallaba en silencio una nueva pala de madera para su trabajo de curación. En solo una semana, estos dos se habían vuelto más cercanos a ella que la mayoría de la gente en años. Me quedaré, dijo con firmeza. Este es mi hogar ahora. Después de que se marchara el policía, la vida volvió a su tranquilo ritmo. Svetlana encontró trabajo en la escuela local, donde necesitaban una técnica. El trabajo era sencillo pero honrado. Limpiaba el suelo, alimentaba las estufas y llevaba la contabilidad. El sueldo era modesto, pero en el pueblo era suficiente. Lo más importante era que nadie le gritaba, la humillaba ni le levantaba la mano con ira. Alquiló una pequeña casa a la viuda Proskoya, una modesta cabaña con 2 habitaciones, una estufa tradicional rusa y un pequeño jardín bien cuidado. La propietaria se había mudado al centro del distrito para vivir con su hija, dejando la casa vacía. Svetlana limpió y encaló las paredes, colocó unas sencillas alfombras y creó un espacio acogedor y modesto que le hacía sentir como en casa. Stepan la ayudó a trasladar las pocas pertenencias que había conseguido reunir. Un somier de hierro, una mesa y un par de sillas. No necesitaba nada más. Había comprendido que la verdadera riqueza no residía en las posesiones, sino en la paz mental,
en las buenas personas y en la libertad de afrontar el futuro sin miedo. Por las tardes, solía visitar a las personas que la habían salvado. Ayudaba a Vera con las tareas domésticas y escuchaba con atención las historias de Stepan sobre hierbas medicinales y métodos curativos tradicionales. De vez en cuando, los aldeanos acudían a Stepan en busca de tratamiento y Svetlana le ayudaba, pasándole herramientas y preparando infusiones de hierbas. «Estás haciendo algo maravilloso», le dijo una vez. «La gente te trata como a un santo». «No soy ningún santo», refunfuñó Stepan. «Solo soy un hombre con manos hábiles, mi abuelo me enseñó. Pero no he enseñado a nadie más. ¿A quién iba a enseñar? Los jóvenes se han ido todos a las ciudades y los viejos. Bueno, ya es demasiado tarde para empezar». Svetlana pensó por un momento. «¿Y si lo intento?» Tenía las manos delgadas y sensibles. «Quizás podría aprender esta sabiduría transmitida de generación en generación». «¿Me enseñarías?», preguntó tímidamente. Stepan la miró sorprendido. «¿Por qué quieres aprender?» «Para ayudar a la gente como tú y Vera Semenovna me han ayudado a mí». Él se quedó callado durante un largo rato, sumido en sus pensamientos. Luego asintió lentamente. «Lo intentaremos. Pero es un trabajo largo y duro. No todo el mundo está hecho para ello. Ya veremos», y así comenzó su nueva educación. Stepan le enseñó a localizar los puntos de presión, a liberar la tensión muscular, a preparar tinturas y ungüentos curativos. Era una ciencia exigente que requería intuición, paciencia y una profunda empatía. Había que sentir a la persona, percibir el origen del dolor y aprender a aliviarlo sin causar más daño. Sus primeros intentos fueron torpes. Le temblaban las manos y le fallaba la confianza. Pero Stepan la corregía con delicadeza y le explicaba todo con paciencia. Vera también contribuía, enseñándole las propiedades de las hierbas, cuándo y cómo recolectarlas y cómo conservar su esencia curativa. «No te precipites», le recordaba Stepan. «En este oficio, la prisa es tu enemiga. Tus manos deben obedecer a tu voluntad y tu alma debe estar en calma». Poco a poco, fue mejorando. Cuando Vera empezó a sufrir dolor de espalda después de trabajar en el jardín, Svetlana se ofreció a ayudarla. Con movimientos cautelosos y prácticos, aplicó las técnicas que había aprendido. Milagrosamente, el dolor se alivió. «Bien hecho», la elogió Stepan. «¿Sentiste dónde estaba la tensión? Es una buena señal». El pueblo aceptó a su nueva residente sin curiosidad ni sospechas. Svetlana se había convertido en una más, no por sangre ni por nacimiento, sino por su amabilidad, su esfuerzo y su trabajo sencillo y constante para curar a los demás. Aquí, la gente no se entrometía en los asuntos ajenos. Entendían que cada uno llevaba su propia carga, con su propia historia y su propio dolor. Svetlana empezó a visitar la tienda local, saludando a los vecinos con tranquila cordialidad y de vez en cuando ayudando a los ancianos del pueblo con las tareas domésticas. Poco a poco, pasó de ser una forastera a convertirse en una más. El otoño se intensificó. Cada mañana las hojas doradas se arremolinaban fuera de las ventanas y una fina capa de escarcha cubría los charcos. Sin embargo, dentro de la casa hacía calor. La estufa ardía con fuerza y el samovar silbaba suavemente en un rincón. Por primera vez en años, Svetlana sintió que tenía un verdadero hogar, un lugar donde la querían y la cuidaban. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en casa de Stepan tomando el té, Vera dijo en voz baja: «Ha salido bien. Tú has encontrado una familia y nosotros hemos encontrado a la hija que nunca tuvimos». A Svetlana se le hizo un nudo en la garganta. Familia. Era la palabra que había echado tanto de menos. No se trataba de parientes consanguíneos, sino de almas gemelas, personas que la aceptaban tal y como era, con todas sus cicatrices y recuerdos. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo, por salvarme, por creer en mí, por no rechazarme». «No hay por qué darnos las gracias», respondió Stepan con un gesto de indiferencia. «Así es como debe ser. Las personas deben ayudarse unas a otras». «¿Y para qué sirve la vida si no es para eso?», añadió Vera. «Para luchar entre nosotros como animales. No. Debemos vivir como seres humanos». Afuera, el viento otoñal aullaba. Pero dentro reinaba la calidez, la paz y algo más grande que la comodidad, el sentimiento de pertenencia.
Los tres, unidos por el destino en un momento de crisis, se habían convertido en una verdadera familia. No era perfecta. No era un cuento de hadas. Pero era una familia humana, con espacio para el cariño, la comprensión y la bondad sencilla y tranquila. Svetlana sabía que el camino por delante no sería fácil. Probablemente habría una prueba. Quizás incluso un enfrentamiento con su pasado. Pero ya no se enfrentaba sola. Tenía a su lado a personas que no permitirían que le hicieran daño. Personas que la acompañarían en cualquier tormenta. Lejos, tras los barrotes de la prisión, Víctor estaba sentado solo, abandonado a su suerte para afrontar el peso de sus pecados. La justicia, como suele ocurrir, avanzaba lenta pero segura. Y en este rincón del mundo, la bondad había triunfado sobre la crueldad. Eso, en sí mismo, era suficiente para ser feliz. Octubre regaló a Berezovka un otoño impresionante, cálido y dorado, como si la naturaleza hubiera decidido recompensar a sus habitantes por sus pruebas. Los arces se teñían de rojo, los abedules dejaban caer monedas doradas de hojas, y el aire era tan fresco y claro que incluso las colinas lejanas parecían estar grabadas con todo detalle. Svetlana regresaba a casa desde el trabajo en un pueblo vecino, donde había encontrado empleo como asistente en una guardería. Tomaba el autobús, pero el trayecto de 40 minutos nunca le resultaba pesado. Era un momento para pensar, reflexionar y admirar la belleza del paisaje que la rodeaba. Los niños de la guardería adoraban a la tía Svetlana, que siempre escuchaba con atención sus secretos y nunca levantaba la voz. Incluso los más traviesos se callaban en su presencia, como si intuyeran que ella también había conocido el dolor y podía comprender el suyo. La casita que alquilaba a Praskovia Ivanovna se había convertido en un auténtico refugio. En solo un mes, Svetlana la había transformado en un hogar acogedor. Cosía cortinas bajo la supervisión de Vera, colocaba geranios en los alféizares de las ventanas, cultivaba un pequeño huerto y plantaba cebollas y ajos para el invierno. Sus antiguas habilidades volvieron rápidamente. Sus manos recordaban todo lo que su abuela le había enseñado. Stepan ayudó a preparar la casa para el invierno, sellando las grietas y revisando la chimenea para asegurarse de que aguantaría las heladas. Trabajaba en silencio, minucioso y deliberado, como había hecho toda su vida. Mientras Stepan trabajaba, Svetlana preparaba la cena y comían juntos, comida sencilla y casera que, de alguna manera, sabía mejor que cualquier manjar de restaurante. El invierno será suave, predijo él, mirando al cielo. Los pájaros no mostraban ninguna prisa por migrar y los árboles tardaban en perder las hojas. Svetlana asintió. En las últimas semanas, había aprendido a leer las señales de la naturaleza y a escuchar el ritmo de la tierra. La sabiduría del pueblo se revelaba lentamente, como un texto antiguo escrito en un idioma que solo el corazón podía descifrar. Su formación en la curación de huesos bajo la tutela de Stepan avanzaba de forma gradual pero constante. Era un maestro exigente, que insistía en que sintiera cada articulación y cada músculo, y que comprendiera con precisión dónde se había instalado el dolor. Empezaron a llegar los primeros pacientes, en su mayoría mujeres que sufrían de ciática y ancianos del pueblo, con dolores en las articulaciones. Las manos de Svetlana ganaron confianza y sus movimientos, precisión. «Tienes un don», le dijo Stepan después de una sesión especialmente satisfactoria. «La clave es no precipitarse. Todo a su tiempo». Vera estaba encantada de tener a Svetlana como vecina. Por primera vez en años tenía una verdadera amiga. No solo una compañera, sino alguien con quien podía hablar libremente y compartirlo todo. Juntas recogían setas, salaban coles, hacían conservas con manzanas tardías y hablaban de la vida, de la gente y del destino de las mujeres. «Qué bien que Dios te haya traído a nosotros», le dijo Vera un día mientras clasificaba bayas de cerval para hacer una tintura. «Una casa sin una mujer es como una iglesia sin iconos. Está vacía». Por primera vez, Svetlana se sintió realmente necesaria, no solo como un par de manos extra, sino como parte de una gran familia del pueblo. Los ancianos de Berezovka iban falleciendo uno tras otro y las generaciones más jóvenes se marchaban a las ciudades. «Svetlana»,
Una urbanita había vuelto a sus raíces, a una vida en la que la gente aún recordaba lo que significaba ayudarse unos a otros. Los vecinos la acogieron con los brazos abiertos cuando ayudó al tío Colia a reparar el techo de su casa, que tenía goteras. El anciano había estado luchando solo, ya que sus hijos vivían lejos, en la ciudad. Y Svetlana no dudó en ofrecerle su ayuda. Subió al tejado, le pasó las herramientas y sujetó las tablas para que no se movieran. El trabajo era duro, pero la mirada de gratitud del anciano lo compensaba todo. «¡Qué vecina!», decía el tío Colia a todo el que quisiera escucharle. «Es de las de verdad, no como los de la ciudad, que solo piensan en sí mismos». Por las tardes, cuando terminaban el trabajo del día, Svetlana solía sentarse con Stepan y Vera a tomar té del samovar y charlar sobre cosas cotidianas. A veces se acercaban otros vecinos en busca de consejo o para compartir noticias. La casa de Stepan se había convertido en algo más que la casa de un curandero. Se había convertido en el tranquilo centro de la vida del pueblo. «Casi se podría creer que es nuestra hija que ha vuelto a casa», dijo Vera una vez, viendo a Svetlana preparar un jarabe para la tos para el hijo de un vecino. Stepan asintió. Después de tantos años de soledad, había olvidado lo que era tener una mujer en casa. Lo que sentía no era amor romántico. Para eso era demasiado mayor, sino un profundo agradecimiento por su presencia, su calidez, su amabilidad, su comprensión. El juicio de Víctor se celebró en noviembre. Svetlana viajó a la ciudad para testificar. Allí, tras el cristal de la sala del tribunal, vio a su antiguo marido, demacrado, envejecido y destrozado. No le quedaba miedo, solo una lástima tranquila y distante por un hombre que había destruido su propia vida. El veredicto: 4 años en una prisión de alta seguridad. Víctor escuchó la sentencia con indiferencia, como si no tuviera nada que ver con él. El alcohol y la amargura lo habían vaciado por completo. Solo quedaba un cascarón del hombre que había sido. «Ese capítulo está cerrado», le dijo Svetlana a Vera al regresar. «A partir de ahora, solo hay que mirar hacia adelante». Noviembre trajo las primeras heladas. Las estufas de las casas del pueblo ardían con fuerza y la vida continuaba como de costumbre. Svetlana dominó el difícil arte de encender la estufa negra y aprendió a hornear pan en un horno tradicional ruso. Bajo la guía de Stepan, preparó hierbas medicinales para el invierno. Comenzaron a llegar pacientes de los pueblos vecinos y la noticia de la nueva curandera se difundió rápidamente. Sus manos habían adquirido la sensibilidad intuitiva que distinguía a un verdadero huesero. Stepan la observaba con orgullo silencioso. El oficio no se perdería, ahora había alguien que podía transmitir los conocimientos ancestrales. Una noche, mientras los tres estaban sentados juntos junto al calor de la estufa, Vera dijo: «¿Sabéis lo que pienso? Todo en la vida sucede por una razón. Svetlana no llegó a nosotros por casualidad. Stepan encontró una alumna. Yo encontré una amiga. Y ella encontró una nueva familia. Dios nos dio a cada uno exactamente lo que nos faltaba. Quizás sea así», asintió Stepan. «Pero si no hubiera sido por aquella pesadilla en el pantano, nada de esto habría sucedido». «O quizás sí», respondió Svetlana en voz baja. «Solo que de otra manera, las personas buenas siempre parecen encontrarse». Fuera había empezado a caer la primera nevada, suave y silenciosa, cubriendo la tierra de blanco. Llegaba el invierno, largo y frío quizá, pero no aterrador. Las casas estaban cálidas, al igual que los corazones que las habitaban. Una paz apacible lo envolvía todo. Por delante les esperaba el ritmo de la vida cotidiana, llena de trabajo, de cuidados y de una felicidad tranquila. El bien había triunfado sobre la crueldad. Se había hecho justicia. Y sobre todo, la gente no había olvidado cómo cuidar de los demás. Cómo tender una mano a quien lo necesitaba. Mientras esa verdad perdure, el mundo no se derrumbará. Seguirá girando, hacia la luz, hacia la esperanza, hacia esa decencia humana esencial sin la cual la vida pierde todo su sentido. Queridos amigos, ¿qué opináis de las acciones de Vera y Stepan? ¿Hicieron lo correcto al acoger a un desconocido en su casa? Compartan sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les ha llegado al corazón, denle a me gusta y compártanla con alguien a quien quieran.
No olviden suscribirse a nuestro canal. En la descripción encontrarán una lista de reproducción con otras historias reales que pueden inspirarles. Les deseamos buena salud y paz en sus corazones.